Bueno, le cuento a todos los oyentes, vamos a entrar a un tema que va a ser bien, pero bien complicado. Y esta es un grito de auxilio de las voces que no pueden gritar. La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una ley sobre los abusos sexuales y los delitos de violación, que según algunos críticos está a favor de la pedofilia, ya que no fija una edad legal mínima de consentimiento. De acuerdo con las fuentes, la nueva ley federal en Francia no tiene una edad legal de consentimiento, lo que significa que los adultos que tienen relaciones sexuales con niños no serán procesados por violación si la víctima no puede probar la violencia, amenaza, coacción o sorpresa. En su proyecto de ley, el gobierno ha escrito un artículo 2, en el que reconoce que se puede sufrir en Francia un abuso sexual, es decir, un delito con penetración. Lo que significa que no se considera una violación cuando un adulto penetra a un niño y no estamos de acuerdo con eso. El proyecto de ley contra la violencia sexual y de género, conocido como la ley Schiappa, fue promulgado el 3 de agosto por el Parlamento francés, provocando todo tipo de indignaciones en el país, cuando los padres y los grupos que defienden los derechos de los niños acusaron al gobierno de traicionar a todos los niños franceses. Estos grupos criticaron al presidente Emmanuel Macron por no proporcionar una edad legal de consentimiento para proteger a los menores, refiriéndose a la reciente decisión de los tribunales franceses de negarse a enjuiciar a dos pedófilos, uno de 30 años y otro de 28, por la violación cometida contra dos niñas de 11 años, ya que sus abogados no podían probar que las menores no dieron su consentimiento. La ley Schiappa establece que para los niños menores de 15 años la restricción moral o la sorpresa se caracteriza por el abuso de la vulnerabilidad de la víctima, que no tiene el discernimiento necesario para estos actos. Sin embargo, el exministro de Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol, dice que estas nociones de vulnerabilidad y discernimiento dejan demasiado espacio para que los pedófilos escapen del castigo bajo la ley. Esto no viene de nuevas en el país galo, ya que el país galo lleva bastante tiempo intentando normalizar la pedofilia, por los numerosos casos de políticos y banqueros que están metidos dentro de este círculo vicioso. En Francia, con esta nueva ley o con este nuevo proyecto, están tratando de imponernos sus gustos sexuales aberrantes y básicamente están dejando un marco legal para que violen a los niños franceses a diestro y siniestro. La ley Schiappa no es ni más ni menos que el comienzo de esta agenda oscura que nos quieren meter en todos los países gracias a estos psicópatas enfermizos que nos gobiernan. Está pasando algo en el mundo que crea desazón, crea un mensaje, crea algo supremamente grave, y esto va para todos los padres de familia, tanto de niños como de niñas, y hay que pensar un poquito porque no va a demorar en empezar a ocurrir en Latinoamérica. Dice textualmente esta semana las noticias que, abro comillas, según el periódico Le Figaro, periódico francés, la Asamblea, abro comillas, la Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una ley sobre los abusos sexuales y los delitos de violación que, según algunos críticos, está a favor de la pedofilia, dado que ya no fija una edad legal mínima de consentimiento. Cuando hay un vacío jurídico, cuando se produce este tipo de vacíos en la norma, de vacíos en la ley, donde dejamos abierta la posibilidad de la edad mínima, esto es un vacío. Como hay un vacío en la ley, no me pueden juzgar si yo tengo sexo con una niña de 3 años, o de 2, o de 1, o de 5, o de 7, o si se tiene sexo y se viola a un niño. Ese vacío en la norma está generando que es una forma disfrazada de favorecer a los pedófilos y a los pederastas. Pues este es un problema muy, muy delicado que está pasando en el mundo, ya que en Francia la ley dice, y lo que tratan de imponerle es que solo si se prueba, si hay pruebas reales de que existió violencia, que existió coacción, que existió amenaza, que se aprovechó de una persona, de un niño, pues se entraría a ventilar las posibilidades de un juicio. Esto es una ley que va en contra de los derechos de los niños. Los padres de familia en Francia están supremamente asustados, porque es que, a ver, mire, dejémonos de tonterías y de mojigaterías. Tratar de convencer a una niña o a un niño, como lo hicieron los curas, pues a la prueba un botón. El niño es inocente. Y si hay adultos cercanos que los convenzan con algo, pues el niño va a acceder. Entonces, ¿qué va a pasar?
que el hombre que viola a la niña o que tiene sexo con una niña, ¿qué va a decir? Pues simplemente que fue sexo consentido porque ella también quería. Entonces dicen que no hay una edad legal de consentimiento, lo que significa que los adultos que sostengan relaciones sexuales con niños no podrán ser procesados si la víctima no puede probar la violencia, amenaza o este tipo de abuso. ¿Cómo lo va a probar el niño? Va a ser la palabra del niño contra la palabra del adulto, como lo dijo un obispo en México. ¿Qué culpa tengo yo que los niños se me exhiban y me exciten? Pues la culpa es de los niños. Pues sí, cada país está en la libertad de promulgar las leyes que quiera. Lo que no está en libertad es de mandar a su pueblo, a su gente, a sus niños, a que simplemente sean totalmente violados. Situación complicada, pero cada cual de ustedes no me crea nada. El que quiera investigar, hay una serie de periódicos que hablan del tema. Confiemos en que las leyes y la presión del mundo haga que Francia reevalúe ese concepto. Sin embargo, si llega a pasar, les estaré contando qué sucedió. Era una cuestión más de conciencia, de tratar de comentar el asunto. Hay gente que apoya eso. De mi parte lo condeno totalmente. Les mando un abrazo gigantesco. Por ahora, dulces sueños, una feliz noche. Nos vemos.